Eso está mal, esto está muy mal, estoy muy triste, estoy en una prisión. Pero espera, no saques conclusiones. No es lo que crees. Mejor te contaré. Paso a paso de por qué estoy aquí. ¿Y qué me pasó? Tenía 12 años cuando pasó. Yo trabajaba con mi padre, nosotros trabajamos en el campo. Y luego más tarde iba a la escuela, ya sabes, como todos los demás. Era el año 1965 aproximadamente. Cuando pasó, estaba en el aula cuando casi de la nada unos tipos con uniforme de militar aparecieron y que nos dijeron: hola chicos, tranquilos, no es nada de que se preocupen, solo queremos llevarnos a unos chicos. Pero tranquilos, no pasa nada, no es nada de que preocuparse. Cuando oí eso me preocupé. Un poco, pero bueno. Cuando terminaron las clases, me fui a mi casa, pero al llegar esos militares estaban en mi casa y le apuntaron a mi mamá y a mi papá con una escopeta. Fui corriendo hacia ellos. Y luego, mi papá me dijo: hijo, no mires atrás, recuerda que tu mamá y yo te amamos. Adiós hijo, cuídate. Luego de eso, los militares me agarraron y me metieron a una camioneta. Y luego vi como a mi mamá y a mi papá le pegaron tiros hasta matarlos. Cuando contemplé esa esencia, con lágrimas en los ojos, les dije a los militares que me dejaran ir. Pero lo único que hicieron los desgraciados es gritarme y pegarme en los brazos. Luego me llevaron a una cárcel. Ya lo adivinarán, ¿no? Me torturaban cruelmente y ni siquiera me dejaron dormir. Pasé 20 años en esa prisión de mierda, hasta que me liberaron. Pasaron 5 años después de ese acontecimiento. Ya tengo una esposa y una hija de 5 años llamada Eleanor. O más bien la tenía. Cuando otra víctima me secuestró. A mi familia. A mi esposa la mataron. Y a mi hija la pusieron en una camioneta como hicieron conmigo. Y bueno, yo por otra parte, me pusieron en otra puta prisión. Y si te preguntas, ¿quién soy yo? Me llamo Tommy. Y aquí espero a que me liberen. Bueno gente, espero que te guste el vídeo, suscríbete si quieres ver más vídeos así. Así que bueno, quiero aclarar que esta creepypasta yo la inventé y es una historia imaginaria, ya sabe, como la mayoría de las creepypastas. Ja, bueno, se despide GMM 8899 Melci, chau.